Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de la fisiología de los receptores. Los receptores son estructuras especializadas en la percepción de estímulos y en la conversión de dicho estímulo en un impulso nervioso, en un potencial de acción. Esos receptores se van a distribuir por diversos elementos, diversas regiones del cuerpo humano. En este caso, vemos específicamente un receptor que se encuentra a nivel del tendón de inserción de un músculo hacia un hueso. Pero a su vez también esos receptores se van a encontrar distribuidos a lo largo de la piel, específicamente puede ser en la epidermis, en la dermis o en la hipodermis. Se van a distribuir por, a su vez, la lengua o la piel que reviste los genitales externos. Aquí lo que estamos visualizando es el mecanismo a través del cual esos receptores envían ese potencial de acción a la médula espinal. Cuando envían esa información, ese potencial de acción a la médula espinal, se produce aquí un circuito de integración local, un circuito monosináptico de integración, a través del cual específicamente aquí lo que se está produciendo es un reflejo que se llama reflejo miotático o reflejo de estiramiento. Concretamente es el reflejo miotático inverso. No es tema de la clase hoy hablar sobre reflejos, pero es de interés conocer que esta estructura, que se llama órgano tendinoso de Golgi, consiste en un receptor, que son los que estudiaremos en la clase de hoy. Dijimos pues que los receptores se distribuyen a lo largo de la piel, a lo largo de diversas estructuras, como por ejemplo la lengua, el globo ocular, el oído interno para el sentido vestibular o el sentido de la audición, el sentido coclear. Ahora bien, ¿cómo es que esos receptores funcionan? Dijimos que los receptores son sensibles a estímulos. Y esos estímulos pueden ser de diferentes naturalezas, a las que le denominamos en fisiología modalidades. Pueden ser de naturaleza mecánica, por ejemplo, la presión, la deformación, la vibración. Pueden ser de naturaleza térmica, un termorreceptor, la variación de la temperatura hacia una temperatura mayor o hacia una temperatura menor, la variación de la química que se encuentra en el ámbito donde está situado ese receptor, con lo cual será denominado quimiorreceptor. Y por último, podemos mencionar receptores que son especializados en la detección del dolor. Esos serán denominados nociceptores. Se clasifican así también receptores para la energía magnética o para el magnetismo, energía electromagnética, como es el caso de los fotorreceptores a nivel de la retina, los conos y los bastones. Ahora bien, ¿cómo es que funcionan estos receptores? Los receptores van a ser estimulados a través de variaciones de su ámbito, del ámbito donde se encuentran. Esas variaciones, por ejemplo, puede venir a través de un estímulo mecánico. Ese estímulo mecánico, en el caso concreto que visualizamos aquí en esta ilustración, provoca una deformación de la membrana plasmática del receptor. En este caso, una terminación nerviosa axónica de la membrana aquí del axón, con lo cual esa deformación mecánica induce a un aumento de la permeabilidad de dicha membrana. Ese aumento de la permeabilidad de la membrana desencadena un potencial que se denomina potencial de receptor o potencial generador. Ese potencial de receptor o potencial generador cumple con tres características principales que es menester conocer. La primera de ellas es que no cumple con la ley del todo o nada, es decir, no tiene un valor umbral a través del cual deba llegar sí o sí el estímulo para que se despolarice o se hiperpolarice. La segunda característica importante es que no cuenta con periodos refractarios. Y la tercera característica es que este potencial de receptor no se propaga, sino que el potencial de receptor es el que va a dar origen, es el que dará lugar al potencial de acción, que es el que luego efectivamente se propagará a lo largo de el axón hacia los centros cerebrales superiores o hacia la médula espinal. Ese es uno de los elementos que puede provocar una estimulación del receptor. Vemos cómo el receptor es capaz de transformar una energía mecánica, como fue el ejemplo que dimos, en una energía de carácter nerviosa, eléctrica, es decir, en un potencial de acción. Por otro lado, variaciones de la temperatura podrán provocar este aumento de la permeabilidad de la membrana ulterior, que es el que desencadena el potencial de receptor y en último término el potencial de acción. A su vez también las variaciones de la energía electromagnética y por último, podemos mencionar la variación de la química en donde se encontrará el receptor. Es así que hay receptores especializados, llamados quimiorreceptores, que son capaces de sensar las variaciones del pH, de la PCO2, de la PO2, del nivel de hidrogeniones, del nivel de glucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos estímulos darán entonces origen al aumento de la permeabilidad de la membrana, en donde se produce aquí la despolarización, se produce consecuentemente de forma secundaria el potencial del receptor y en última instancia el potencial de acción que ya mencionamos. Aquí lo que podemos visualizar se corresponde con los impulsos que envían diferentes receptores
en unidad de tiempo aquí expresada en segundos. Debido a esto, podemos nosotros distinguir dos tipos de receptores que se denominan receptores de adaptación lenta o tónicos y receptores de adaptación rápida, fásica o de movimiento. Esos receptores se discriminan de esa manera debido a la cantidad de impulsos que son capaces de enviar por unidad de tiempo. Es así que tenemos aquí el corpúsculo de Pacini, denominado ahora corpúsculo lamelar, que envía aquí un impulso en el mismo momento. Es decir, se produce el estímulo y envía ese impulso en ese mismo momento. Envía aquí 250 impulsos, pero en el mismo milisegundo cesa el envío de esos impulsos. Esto define a un receptor como de adaptación rápida, ya que sensa el inicio y el final del estímulo. No es capaz de enviar información hacia el sistema nervioso central durante la duración de dicho estímulo. Pero, por ejemplo, aquí vemos un receptor del pelo, un receptor del folículo piloso, que es capaz de enviar impulsos en un segundo. Esto ya lo convierte en un receptor de adaptación más lenta en comparativa al corpúsculo de Pacini, porque su envío de impulsos se mantiene durante más tiempo. Por último, aquí tenemos a la descripción del uso muscular o uso neuromuscular en los receptores de la cápsula articular que son capaces de enviar impulsos durante una mayor cantidad de tiempo, mayor cantidad de segundos. Esto los convierte claramente en receptores de adaptación lenta. Será así, por ejemplo, el corpúsculo de Pacini y el de Meissner, ejemplos de adaptación rápida, ejemplos de receptores de adaptación rápida, y los receptores de Ruffini y Merkel son de adaptación más lenta, es decir, son más tónicos. Son tónicos, envían información durante más tiempo hacia el sistema nervioso central. Aquí lo que podemos observar es la relación existente entre la intensidad del estímulo y la amplitud del potencial del receptor observado o el potencial generador que lo habíamos charlado en esta ilustración. Aquí lo que hay que conocer es cómo es capaz de discriminar el sistema nervioso entre estímulos de mayor intensidad o menor intensidad. El ejemplo práctico es mencionar que no es lo mismo pincharse con una aguja que cortarse la cara anterior del antebrazo con un cuchillo tramontana. Lógicamente, cortarse el antebrazo con un cuchillo tramontana generará un estímulo doloroso mayor que es percibido como con una intensidad de dolor mayor. Entonces, ¿cómo produce esa variación de sensaciones el sistema nervioso? Lo produce a través de dos elementos principales que se visualizan aquí en la ilustración que se encuentra por debajo. La primera tiene que ver con el envío de mayor frecuencia de potenciales de acción. Vemos aquí la relación que existe entre el potencial de membrana de reposo, el nivel de umbral del receptor y aquí el potencial del receptor. Aquí vemos cómo a medida que va aumentando la intensidad del estímulo, aumenta a su vez la frecuencia de gatillaje, de disparo de potenciales de acción. Esto es percibido por el sistema nervioso central como una intensidad mayor. Y a su vez también la intensidad mayor se desencadena como una respuesta hacia el reclutaje o el hecho de reclutar mayor cantidad de población neuronal, mayor cantidad de neuronas. Entonces, a través de esos dos elementos es que el sistema nervioso puede percibir mayor intensidad de estímulos. Aquí vemos la comparativa de las diferentes fibras nerviosas que inervan a los diferentes receptores. Se describen a grandes rasgos dos tipos de fibras nerviosas, que son las fibras mielínicas y las amielínicas. Las mielínicas, al estar provistas de esa vaina de proteo fosfolípido, tienen la capacidad de enviar el impulso de acción, el potencial de acción, a una velocidad considerablemente mayor debido a la conducción saltatoria. Las fibras mielínicas envían información, como por ejemplo de el tacto, de la presión, de la vibración, de la propiocepción. Mientras que las fibras amielínicas, que tienen una velocidad de conducción muchísimo menor, llevan información sobre la temperatura y el dolor principalmente. Aquí podemos ver cómo, entonces, diferentes receptores están inervados por fibras mielinizadas o fibras amielínicas. Por ejemplo, los nociceptores y los termorreceptores, algunos termorreceptores, como por ejemplo los de Cross, están inervados por fibras amielínicas. Pero luego otros receptores, como los de Pacini, los de Meissner, los usos neuromusculares, los órganos tendinosos de Golgi, están inervados por fibras mielínicas. Esto quiere decir que la velocidad de conducción de estas modalidades de sensación van a ser dirigidas hacia el sistema nervioso central en una velocidad mayor y por lo tanto se percibirán antes que la información que envíen estos receptores a través de las fibras amielínicas.
Tenemos entonces diversos receptores localizados en diferentes regiones, ya habíamos mencionado, a nivel de la retina, a nivel de la piel, a nivel de la lengua, etcétera, etcétera. Aquí vemos la clasificación y la discriminación de esos receptores. Aquí, por ejemplo, tenemos a las terminaciones nerviosas libres, que se encuentran justo por debajo de la epidermis. Son receptores que no están capsulados, que no se encuentran cubiertos por ninguna cápsula de tejido conectivo, como si lo hace, por ejemplo, el corpúsculo lamelar o de Pacini. Estas terminaciones nerviosas libres, entonces, van a llevar información respecto a estímulos dolorosos, variaciones de temperatura o deformaciones de la piel. Luego tenemos los mecanorreceptores o discos de Merkel. Los discos de Merkel se distribuyen por la piel no vellosa, la piel que no contiene vellosidades. Aquí está la localización a nivel de la unión dermoepidérmica. Y estos discos de Merkel son de adaptación lenta, como habíamos mencionado anteriormente, y van a llevar información respecto a la presión o las frecuencias, las vibraciones de baja frecuencia. Luego tenemos el corpúsculo vulvar o corpúsculo de Ruffini, denominado antiguamente. Este corpúsculo de Ruffini es de adaptación lenta, se distribuye por la piel lampiña, así también, y por algunos receptores de las cápsulas articulares. Es sensible al estiramiento, y así respectivamente cada uno de esos receptores. El receptor más estudiado es el receptor de Pacini, el corpúsculo de Pacini, que es un corpúsculo que se encuentra envainado por una cápsula de tejido conectivo que se dispone como si fuesen las capas de una cebolla o las catáfilas de una cebolla. Se encuentra a nivel de la piel, de la capa más profunda de la piel, en la hipodermis o tejido celular subcutáneo, y en algunas cápsulas articulares, y es sensible a la presión profunda y a la vibración de alta intensidad. Aquí tenemos la disposición que pueden tener entonces algunos receptores. Habíamos visto las terminaciones nerviosas libres, dijimos que eran no capsuladas, no se encuentran revestidas de ningún tipo de elemento conectivo, mientras que aquí tenemos un receptor capsulado, que podría ser tranquilamente un receptor de Meissner, un corpúsculo de Meissner, bien digo. Aquí vemos cómo el axón se encuentra mielinizado, vemos el soma neuronal y el axón aferente que va a llegar hacia los centros cerebrales superiores o hacia la médula espinal. Y aquí nos encontramos con un fotorreceptor, específicamente esto es un bastón, es un fotorreceptor, es un receptor especializado que será sensible a los cambios de la energía electromagnética dada por los fotones. Ese fotorreceptor contiene una conexión sináptica con una célula bipolar que luego formará al nervio óptico. Lógicamente, millones de células bipolares con sus axones constituirán al nervio óptico. Aquí vemos entonces las ilustraciones de los diferentes corpúsculos. Vemos aquí, por ejemplo, el corpúsculo de Merkel. Aquí nos encontramos con el corpúsculo de Pacini, que tiene una particularidad bastante interesante. Este corpúsculo de Pacini contiene un axón central, una fibra nerviosa central amielínica, que justo se desmieliniza antes de ingresar a esta región corpuscular, vamos a llamarlo a esta región lamelar. Pero fíjense que luego contiene aquí, dentro del mismo corpúsculo, su primer axón y la formación del primer nodo de Rambier, o sea, su primer vaina de mielina y la formación de su primer nodo de Rambier. Este corpúsculo entonces se va a deformar ante estímulos mecánicos, es decir, actúa como un mecanorreceptor, y esa deformación provoca a su vez una deformación consecuente de la membrana plasmática, y eso aumenta la permeabilidad de la membrana hacia diferentes iones, como por ejemplo el sodio. Aquí vemos un receptor de Ruffini distribuido por las cápsulas articulares y por la segunda capa de la piel, la dermis. Y aquí vemos un corpúsculo de Merkel que es de adaptación lenta, también envainado sobre una cápsula articular. El último receptor que nos encontramos aquí es un receptor de los usos neuromusculares. Es un uso neuromuscular que tiene a su vez fibras musculares que van a inervar, perdón, que tiene fibras axonales que van a inervar a las fibras musculares que se encuentran dentro de él mismo. Esto tiene que ver con los reflejos de estiramiento y la longitud que tendrá el elemento muscular, la fibra muscular. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes clases. Saludos.